El miedo nace de lo desconocido, a veces de bestias. Una de ellas son los nahuales. Hay personas que lo experimentan en carne propia, como estos dos casos que a continuación te contaré, que te aseguro, te helarán la sangre. Mi padre me contó una historia que nunca olvidaré, por varias razones. Creo que es la primera historia que alguna vez él me contó de cuando yo era niño. También es la historia de cómo mi abuelo murió. Se oyen historias en la televisión, en las redes sociales o de boca en boca, y ustedes piensan, esto no es real, esto es inventado o están equivocados, o peor aún, que la gente simplemente está loca, o algo por el estilo. Ustedes simplemente no lo pueden creer hasta que algo sucede, hasta que llega algo que lo reúne todo, conecta los puntos de una manera que no pensabas antes. O tal vez esto también les sucedió a ustedes. Tal vez escuchan la misma historia una y otra vez. Pasa de persona en persona. Como ya les dije, se trata de una historia que mi padre me contó. Yo nunca le creí, a pesar de que juró que era verdad. No fue hasta que empecé a buscar en internet y empecé a creer. Empecé a escuchar historias como la que mi padre me dijo. No me tomó mucho tiempo para pensar que es real. Te voy a contar la historia como él la contaba. Estábamos cazando una noche. Él decía que coyotes. Los cazábamos por unos pesos, ya que los coyotes se comían a los chivos y borregos. Vivíamos en un rancho. La caza la hacíamos todas las noches, porque necesitábamos el dinero. Cuando estábamos fuera, vimos un venado. Mi padre lo cazó, ya que podría alimentarnos por unos varios días y nos ahorraríamos algunos pesos. Eso no le importó al patrón que teníamos. De todos modos, nos hizo hacer nuestras rondas y regresar a casa. Cuando estábamos caminando de vuelta, no teníamos algún vehículo. Nos fuimos por el bosque y fue entonces que nos topamos eso que ahí había en la oscuridad. Había sangre en todas partes, salpicada en los árboles, en las piedras, en las ramas, y al principio pensamos que había sido un coyote el causante, pero esta vez era diferente. Cuando perros o lobos o coyotes, como se les diga, atacan algo, no lo hacen así. Van y escogen algo más débil, algo enfermo, o el más viejo, o simplemente el más pequeño. Ellos cazan, acorralan, para que en ese lugar puedan quedar encerrados. Son rápidos y no dejan todo esto. Ellos son más limpios. Y eso no fue lo que ocurrió esa noche. No fue un ataque de ese tipo. Había partes de animales por todas partes, pero nosotros no sabíamos. Vimos un montón de cadáveres y creíamos que era algo de lo que teníamos que cuidarnos. Recuerdo que mi padre me dijo que me fuera a casa. Él pensó que era una manada de perros salvajes tal vez. Pero no me iba a ir. No me sentía seguro caminando a través de 2 kilómetros de bosque solo, sin más que un rifle 22 y una navaja en el bolsillo. Yo solo tenía 13 años en aquel momento y mi padre me dijo que era el rifle perfecto para esa edad. Papá tenía una escopeta, pero yo no me iba a ir a ninguna parte sin él. Me tomó un tiempo para convencerlo, pero fácilmente lo decidió y me quedé ahí. Él empezó a rastrear, sangre por 1 kilómetro creo. Empezamos a oír ruidos. He estado en un montón de partes del monte y jamás oí ruidos así. Delante de nosotros venían aves, mapaches, conejos y pensamos que eran los coyotes que ya venían. Disparamos 2 veces al aire para ahuyentarlos, pero eran un montón de animales de todo tipo. Nos pasaron de frente sin notar nuestra presencia y era claro que estaban huyendo de algo. Lo que estábamos rastreando estaba cerca. Yo no sé por qué no nos íbamos de ahí.
Tal vez era por la curiosidad de mi padre de saber qué es lo que era. Finalmente llegamos a un valle abierto. Era solo tierra plana. Mi padre observó y encontró las huellas de algo que eran de profundidad, y fuera lo que fuera, era algo grande. Así que seguimos la pista y no nos tomó mucho tiempo para encontrar dónde estaba. Enfrente de nosotros estaba una casa, ya abandonada. Solo quedaba la mitad de ella, y las huellas daban ahí. Estábamos a unos 50 metros, y oímos un ruido, un poco chillante. Era una especie de 2 sonidos diferentes. Uno de ellos fue un alto chillido agudo, otro fue un gruñido de tono bajo. Al estar a 20 metros, oímos el sonido otra vez. Era un sonido muy aterrador. Mi papá se detuvo, se arrodilló y me susurró: quédate detrás de mí, porque estamos a punto de acorralarlo. Y cualquier animal va a luchar cuando lo esté, especialmente cuando es un depredador. Pero podemos decir por las pisadas que era solo uno, y probablemente sería un perro rabioso, dijo él. El plan de mi papá era acercarse lo más que pudiéramos. Él vio que se movió algo entre las ruinas de aquella casa, disparó y acertó. Yo estaba justo detrás de él, solo un poco a su lado. Ahí lo vi, y hasta el día de hoy me arrepiento de haber visto eso. El cuerpo estaba inclinado. Había sangre por todos los ladrillos que brillaban en la luz de la luna. Era blanco pálido, tenía mirada de humano, pero no del todo. Tenía los brazos y las piernas como un ser humano encorvado, y sus manos no eran normales. Tenía dedos largos, con garras afiladas. Mi padre, al verlo, se asustó porque pensó que había matado a una persona. Él le dio en la espalda a esa cosa y dijo: no sé qué sea esto. Lo juro por Dios que en ese momento todo el ruido que había ahí desapareció. Yo nunca había oído el verdadero silencio antes de eso. Y así fue unos segundos. Nada hacía ruido. Pero tras eso y de la nada, aquella bestia saltó sobre él. Mi padre lo golpeaba como podía, pero él seguía arriba de él. Le disparé con el 22 a quemarropa, pero apenas si se movió. Luego empecé a golpearlo con la culata del rifle, pero no, él seguía ahí, atacando a mi papá. Fue una pesadilla. Es más, yo no sabía si esto que estaba pasando era real. La bestia empezó a rasgar toda la piel de los costados de mi padre por las costillas. El pecho había sido masacrado y salpicaba muchísima sangre. No recuerdo exactamente lo que pasó. Perdí la memoria o perdí la razón, pero de alguna manera mi padre quedó en mi espalda. Me levanté con él al hombro y por Dios que corrí lo más rápido que pude. Nunca he vuelto a correr de esa manera. Era el miedo que tenía. Terminé de nuevo en el bosque, pero esa cosa me iba siguiendo. Yo la podía escuchar, chillando y gimiendo, y oía las ramas de los árboles cómo se quebraban, y estas mismas eran aventadas por todos lados. Sonaba como si alguien estuviera corriendo desesperadamente, arrancando todo lo que estaba a su alrededor. Finalmente me tropecé, miré hacia arriba y allí estaba el patrón y un puñado de sus empleados alrededor de una fogata. Les dije: hay que conseguir ayuda para mi padre, hay que salvarlo. Nunca se me va a olvidar lo que me dijo. ¿Qué es eso que traes en tu espalda?, me preguntó. En mi espalda traía la camisa de franela de mi padre que llevaba a todas partes, y dentro de ella lo que quedaba de él, la mayor parte de la cabeza y otra del torso. El patrón tiró al suelo lo que quedaba de él y quise golpearlo por eso, pero mi papá ya estaba muerto. Eran solo partes de él. Me agarró y me gritó: vamos dentro de la casa. Todos nos metimos,
Cerraron todas las puertas y consiguieron armas. El patrón me preguntaba: ¿qué pasó? Dime qué pasó. Pero yo no sabía qué decirle. Estaba en shock. Pero él dedujo que había algo peligroso allá afuera. Prendieron todas las luces de la casa. Y al ver por las ventanas, él estaba fuera. Lo veíamos caminar enfrente del fuego. No sabían lo que era. Uno de ellos dice que se parecía a un perro muy grande. Luego todo se quedó en silencio, para después escuchar que se movía por todo el lugar. Los hombres estaban hablando, asegurándose de que las armas estuvieran cargadas. Alguien me dio una pistola. La tomé en mis manos y en ese momento algo se escuchó en la planta de arriba. Al parecer esa cosa había roto una ventana y se escuchaban los pasos. Todos corrimos a tapar la puerta que conduce hacia arriba. La empujamos entre todos. La cosa empezó a empujar y a golpear, a aruñar, hasta que se detuvo. Y tras eso, dio un gran golpe tan fuerte que su mano atravesó la puerta. Uno de ellos le disparó a quemarropa. La garra quedó tirada en nuestros pies. Se la había arrancado de tajo. Eso solo lo enojó más, pues después, con una fuerza desmedida, golpeaba la puerta con tanta violencia que la voló en 1000 pedazos de astillas. De nuevo quedé inconsciente, para después despertar en un hospital. A los días llegó una tía mía que vivía lejos de ahí. Al ver perdido a mi padre, yo me fui con ella. A los 20 años ingresé al ejército y no fue hasta hace mucho tiempo después que volví ahí. Me senté a tomarme una cerveza en la cantina de aquel pueblo. Pregunté por lo que había pasado aquella noche y qué habían dicho las autoridades. Dijeron que había sido un animal salvaje, probablemente un lobo, y le pregunté qué pasó con la mano de esa cosa. Él me miró asombrado, preguntando sobre la parte del brazo que se había encontrado ahí y que muy pocos habían sabido de eso. Él me dijo que la mano no llegó nunca. Esta había desaparecido. El policía que la tenía chocó en su carro con un árbol cuando la llevaba a la estación. Él murió en el impacto. La mano nunca fue encontrada. Probablemente dicen que se la llevó un animal. Los policías dijeron que era simplemente la pata de un lobo muy grande, y algunos cuantos decían que tenía forma humana. El dueño de aquel rancho desapareció, dicen que por deber dinero. Eso yo no lo creo. Pero al final no obtuve más respuestas. Las autoridades hicieron un circo de todo eso en aquel entonces y las investigaciones no llevaban a nada. Me fui de ahí, no antes de ver aquel bosque por última vez. Y al verlo, sentí un miedo que me recorría la espalda. Por alguna razón, sentía que dentro de aquel bosque seguía ahí, esperando, acechando esa bestia en la oscuridad. De esta forma la contó mi padre. Y después de investigar tantos casos, yo le creo y le respeto y lo admiro por haber sabido sobrellevar eso. La segunda historia nos trae de vuelta a esta bestia, un ser que aún en estos tiempos esconde muchos secretos. Los abuelos a veces nos contaban historias para asustarnos y así evitar que nos portemos mal, o que simplemente hagamos caso, viviendo con el temor de alguna bruja, algún nahual u otra cosa. Así es como Jorge fue criado. Además de tener una buena educación, también su abuelo le contaba historias acerca de nahuales, un ser que con su solo nombre causaba miedo, un ser que se transformaba. Jorge no es que fuera un mal chico, pero apenas tenía 10 años y se dejaba influenciar por otros niños mayores, tal como un grupo de 4 amigos que eran más grandes que él. Siempre estaban inventando qué hacer para quitarse el aburrimiento. Su abuelo lo quería mucho,
así que una vez le regaló una pulsera de plata con una pequeña cruz. Le dijo: querido nieto, recuerda lo que siempre te he contado sobre los nahuales. Ellos son muy reales. Cuando yo era niño, una vez lo vi. Es algo horrible. Era como un perro con dedos y garras largas y siempre robaba niños para quitarles su alma. De verdad, abuelo, eso da mucho miedo, le decía yo. Pero no temas, Jorge. Mira, toma esto. Esta pulsera me ha protegido a lo largo de mi vida y ahora te la daré a ti. Consérvala siempre y ellos nunca podrán quitarte tu alma. Mi abuelo siempre me decía que el ajo no funcionaba para proteger a los fantasmas o cualquier cosa de eso. Eso nada más era inventado y eran tonterías. Si quieres ahuyentar algún tipo de mal, debes moler 7 tipos de chiles secos diferentes. Él decía que preferiblemente tenían que ser los días martes y jueves. Hay que poner sábila en las esquinas de la casa. Si le das chile molido de comer a un nahual, se va a calmar. Jorge siempre le daba las gracias y le decía: así lo haré, abuelo. Jorge tomó la pulsera y se fue de su casa. Al cabo de unos meses, el abuelo desapareció y su cadáver nunca fue encontrado. La casa estaba intacta, así que no se trataba de un robo ni de un secuestro. Todo quedó en un misterio sin resolver. Pasó algún tiempo y Jorge, a pesar de que sufría mucho la muerte de su abuelo, se había vuelto un chico algo rebelde. No hacía mucho caso a sus padres y siempre se escapaba de noche a reunirse con sus amigos. Una vez se les ocurrió una idea tonta, muy tonta, y fue salir a jugar muy de noche a escondidas de su padre. Uno con los que salió Jorge, el más grande, le dijo: ¿por qué no vamos todos al valle, en las afueras, y jugamos a escondernos entre los árboles? Como es de noche, será mucho más fácil escondernos. ¿Qué dices, Jorge? No lo sé, dijo. Ese lugar me da miedo. Además, mi abuelo siempre me decía: ¿tu abuelo? Vamos, Jorge, no seas cobarde. Eres un miedoso. Te prometo que no nos vamos a tardar. Está bien, solo para que veas que no soy un cobarde, voy a ir. Así los 5 fueron al valle, sin decirle nada a sus familiares, y estando ahí, como se había planeado, empezaron a jugar al escondite. A Jorge le tocó buscar primero. Luego de contar hasta 30, comenzó a buscarlos, algo asustado por lo oscuro del lugar y los ruidos que hacían los animales. Pero rápidamente, la atmósfera del lugar cambió. Se sentía el aire grueso, como si costara respirar. Jorge estaba incómodo y nervioso, y detrás de él escuchó unos pasos. Se dio la vuelta y corrió hacia ellos pensando que era uno de sus amigos, pero no había nada ahí. Muchachos, creo que mejor deben salir. Hay algo raro en este lugar, dijo Jorge. La sangre de Jorge quedó helada al ver la silueta de un perro enorme parado en 2 patas que pasó caminando entre los árboles. Esto lo hizo salir corriendo buscando una salida del valle, pero solo logró escuchar los gritos de dolor de sus amigos mientras decía: corran, algo nos persigue. Todos gritaban y Jorge se encontró frente con uno de ellos. «Corre, José, ahí está una bestia», le dijo. Su amigo no pudo hacer nada porque fue levantado por el cuello por unos brazos y unas largas garras mientras gritaba. La bestia lo quebraba, asesinándolo frente a Jorge, y dentro de la bestia se podían oír gritos de niños queriendo salir. Él es el nahual robaalmas», gritó. Seguía gritando mientras corría llorando y asustado. Sus amigos fueron asesinados y sus almas devoradas por una bestia nahual. Jorge cayó al suelo. No tenía dónde escapar.
Estaba muy oscuro. Él continuaba llorando y temblando de horror, mientras el nagual se acercaba a él a paso lento para terminar su labor, para acabar con él. Jorge recordó la pulsera y, como no se había separado de ella, se la colocó en la muñeca. El nagual llegó hasta él, se agachó a la altura de Jorge y le dijo con una voz que parecía un susurro sacado del mismo infierno: reconozco esa pulsera. Es lo único que va a evitar que te lleve esta noche. Pero yo jamás dejaré de buscarte. No me importa si me crees o no. Para mí siempre serás el niño que se me escapó. Y si alguna vez te quitas esa pulsera, ahí estaré. Jorge, como pudo, se levantó y se dio la vuelta. Se fue caminando. Quedó mudo al escuchar cómo dentro de aquella bestia se podían escuchar los lamentos de muchos niños que no descansaban en paz. Y ahora también los lamentos de sus amigos. Jorge nunca le dijo a nadie lo que pasó, y los niños fueron reportados como desaparecidos sin rastro. Luego de muchos años, Jorge creció. Se casó con una hermosa mujer. Sin embargo, toda su vida había vivido atormentado por lo que sucedió aquella noche a él y a sus amigos. Muchas veces se despertaba con pesadillas, aunque ya fuera un adulto. Le tenía mucho miedo a la oscuridad, algo que su esposa no entendía, pero aceptaba que Jorge no quisiera hablar del tema. Jorge siempre le decía a su mujer: lo siento, mi amor, sé que es extraño, pero hay cosas de mi pasado de las que no quiero que tú sepas. No quiero hablar de ellas. Esta cadena que siempre llevo puesta me la regaló mi abuelo antes de morir, y es algo que me ha protegido siempre. No te preocupes, Jorge. Yo te amo, le decía a su esposa, pero quisiera que confiaras más en mí y me contaras qué te pasó. Y también quisiera que me dijeras para qué es esa cadena mugrosa que no te quitas nunca. Casi todas las noches despiertas asustado. Por favor, cuéntame. Jorge, conmovido por las palabras de su esposa, decidió contarle lo que sucedió en esa fatídica noche de su infancia. Le contó sobre lo que pasó en el valle y le dijo que todas las noches sueña con aquel nagual diciéndole que va a venir a buscarlo, tal y como se lo prometió de pequeño, y que lo único que lo protege es esa pulsera, la cual jamás se había quitado. Su esposa no sabía qué decir ni qué pensar, así que le dio apoyo. Jorge, mi amor, debes dejar que eso se vaya ya. Lo que pasó esa noche a tus amigos y a ti no es culpa tuya. Ya han pasado 20 años. ¿No crees que ya es hora de que te quites esa cadena y vivamos felices? No me gusta verte sufrir. Yo estoy contigo. Yo te cuidaré. Nadie te va a llevar. Ese perro te asustó porque eras un niño. Ahora, como adulto, tú puedes defenderte y me tienes a mí. Aquí estoy a tu lado. Vamos, quítatela. Yo te cuidaré. Tal vez tengas razón, Juana. He vivido con miedo toda mi vida y es hora de que lo enfrente. Me la quitaré y sé que no va a pasar nada. Gracias por apoyarme y tú me has dado el valor para hacerlo. Adelante, quítatela y arrójala al suelo. Jorge así lo hizo, lleno de valor por la fuerza que le daba su esposa. Al quitarse la pulsera y tirarla al suelo, sintió un gran alivio. Abrazó a su esposa, sintiendo que todo había quedado atrás. Pero él le dijo: ¿por qué no me abrazas, cariño? ¿Te pasa algo? Ella le dijo: Jorge, 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 mientras se le dibujaba una macabra sonrisa. Su voz cambió a un susurro que le hizo recordar cosas a Jorge. Enseguida de eso, su esposa le dijo: gracias por quitártela, mi amor. Te voy a dar una sorpresa. ¿Qué no recuerdas que te dije que siempre estaría cerca de ti?
Estaba esperando el momento que te quitaras esa maldita pulsera. ¡Qué tonto has sido! Te logré engañar fácilmente. Pero Juana, ¿qué haces? ¿Qué dices? El cuerpo de Juana empezó a crecer y a estirarse hasta casi tocar el techo con la cabeza. Sus manos se estiraban, sus ojos brillaban y su feo rostro se dejaba ver. Salió del cuerpo de ella y solo quedó la piel como un caparazón en el suelo. El nagual le dijo: ese badajo es lo único que va a quedar de tu esposa. Ella está muerta. Por fin encontré la manera de que te quitaras esa maldita pulsera y así llevarte finalmente. Jorge comprendió el error que había cometido. Sus lágrimas rodaban por su mejilla. Su cuerpo temblaba, al igual de cuando era niño, asustado, hace ya más de 20 años. Su momento había llegado y el nagual dijo otra vez: esperé mucho tiempo a tu abuelo, hasta que te dio la cadena a ti, y ahora es tu turno. Tus amigos y tu abuelo te esperan aquí adentro. El nagual lo elevó por el aire. Jorge, paralizado, temblaba. El nagual abrió su hocico para robar su alma, donde sufriría eternamente. En ese momento, Jorge dejó de temblar. Su mirada ahora se veía fría. Y cuando el nagual estaba a punto de hacer lo que tenía que hacer, Jorge le dijo: espera, tengo una última cosa que decirte. Es cierto que mi abuelo me dio esta cadena para protegerme de ti, pero también con el tiempo supe que esta cadena algún día no sería suficiente, así que un martes te preparé una sorpresa. Jorge, de su pantalón, sacó una pequeña bolsita y la introdujo en su boca. El saco contenía polvo de 7 chiles molidos. Un martes, el nagual quedó como un dócil animal. Jorge aprovechó y arrancó una pata de la cama, quedando esta como una estaca, dándole en el cuello una y otra vez hasta casi arrancarle la cabeza. Jorge había liberado ese día todas las almas que éste tenía en su poder. En el suelo quedó tirado lo que parecía una figura humana y a su lado el espíritu de su abuelo. Le dijo: mi Jorge, qué cabrón saliste, pero yo siempre sabía que un día ibas a acabar con él y me ibas a liberar. ¿Cuántas veces nuestros abuelos nos contaron historias que algún día nos servirían para salir adelante? Mi abuelo siempre me contaba historias, siempre le ponía mucha atención y por eso ahora se las cuento a ustedes. Lo recuerdo como aquel hombre que me enseñó mucho y como yo me sentaba a escucharlas todas las noches poniendo toda la atención del mundo. Y por eso en este relato le mando un saludo a mi abuelo, donde sea que esté. Y este es un homenaje muy pequeño para aquellos abuelos que siempre nos contaban historias. Te agradezco si llegaste hasta el final del video. Y no me queda más que solo decirles que los quiero. Muchas gracias y hasta la próxima.